Vamos a entrar ya a la palabra. Hoy no voy a tener una lectura al principio. Hoy vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios. Este término o este estudio es un estudio teológico, es un estudio doctrinal. Es un estudio donde vamos a hablar tal vez una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Vamos a hablar de este atributo de Dios. ¿Qué es atributo? Es decir, característica o cualidad que solo tiene Dios. Dios solo es el único que es omnisciente. Es el único que es omnisciente. Cuando hablamos de los atributos de Dios, quiero de pronto enumerar varios. Por ejemplo, la santidad. Nadie es santo como Dios. La eternidad quiere decir que Dios es eterno, que Dios no tuvo principio ni tiene fin. La omnipotencia de Dios es otro atributo. Omnipotencia significa que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada difícil o imposible para hacer. También otro atributo de Dios es el amor. Es decir, el amor que Dios tiene hacia nosotros es un amor perfecto. No es comparable el amor que nosotros tenemos los unos para con los otros. Otro atributo es la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es inmutabilidad? Quiere decir que Dios no cambia, que Dios es el mismo, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Otro atributo es que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todas partes. Dios es el único que puede estar en todas partes a la misma vez. Dirá usted, pero ¿cómo es eso? Bueno, así es. Y el atributo que vamos a estudiar hoy es la omnisciencia de Dios. Primero definamos qué es omnisciencia de Dios. ¿Qué tal el que está manejando el BioVid? Vamos a tener varios conceptos que de pronto nos van a ayudar a entender qué es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es: Dios sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo del universo, sobre la humanidad, todo lo que ha existido, todo lo que existirá. No hay nada que se pueda escapar del conocimiento de Dios. ¿Qué tal, Dubán, si me colocas en la otra definición? La otra definición es: Dios no solo conoce todo en términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea. Él también nos conoce completa y personalmente a todos. Es decir, que Dios conoce a Marta personalmente, que Dios conoce a Luz Dari total y personalmente. Somos 8,000 millones de personas. Dios conoce a cada persona de una manera completa y personal. Por eso digo que la omnisciencia de Dios es uno de los atributos más maravillosos de nuestro Dios. Amén, hermanos. Rápidamente vamos a buscar en varios textos donde es necesario hacer ese paseo por esos textos. Voy a resaltar algunas frases, pero no me quiero detener mucho, porque solamente este es un punto introductorio del estudio. Entonces, pero nos va a ayudar a entender este texto sobre la omnisciencia de Dios. Vámonos a 1 Samuel 16:7. Está ahí en el video hoy. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque dice Dios, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Según esa frase, Dios conoce todo lo que hay en mi corazón. Cuando usted le dice a su esposo te amo, y mentiras. Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos todos están contados. Oiga, un detalle tan insignificante. ¿Usted sabía cuántos vellos tiene una persona?
más de 5 millones de vellos o de pelos. Y Dios a cada uno nos sabe cuántos cabellos tenemos. Y si se nos cayó uno, de una hace la resta. Y si usted compró un champú que le hace crecer el cabello, también el Señor sabe multiplicar. Salmo 139:4. Pues aún, eso sí, el Señor la sacó del estadio con esto. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes, ¿qué? Todo. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Que Dios sabe lo que voy a decir en 1 minuto, en 2 minutos o en 3 minutos. Sabe lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Miren la obediencia de Dios. Jeremías 16:17. Porque mis ojos, dice Dios, están sobre todos los caminos de cada uno de nosotros. Dios sabe por dónde usted caminó esta semana. Y dice, los cuales no se me ocultaron, aunque muchos trataron de ocultarse. Y dice, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué significa eso? Que Dios conoce todas las acciones de los hombres. Mateo 10:29. Otra cosa que me sorprendió acá. Dice que no se venden 2 pajarillos. Listo, está hablando de pajarillos. Pajaritos pues. Dice al final del texto, con todo ni aún uno de ellos cae a tierra sin que Dios no lo sepa. Quiere decir que, supongamos que hoy hay más de 5 mil millones de pájaros, pero uno volando se chocó contra una ventana, cayó y murió, y Dios sabe que ese pajarito ya no, Él no lo cuenta como un pajarito. ¿Lo cogimos o no lo cogimos? Salmo 50:11. Esa palabra es hermosa. Mire la primera palabra, conozco, dice Dios. Yo conozco a todas las aves de los montes. Yo conozco todo lo que se mueve en los campos. Lombrices, cucarachas, ratones, todo Dios lo conoce. Hasta las criaturas que para nosotros son insignificantes. Dios conoce todos los pensamientos y acciones de cada persona. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es que, ya, esa frase es espectacular. El conocimiento de Dios es que, para usted, ¿qué es algo infinito? Que no tiene límite. Entonces Dios conoce tanto el presente, el pasado y el futuro. Isaías 46:9-10, quiero ya para ir terminando este punto, leer este texto tan maravilloso. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y nada, que aquí el Señor saca pecho, dice, no hay nada comparable que a mí. Pero mira lo que dice, verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Sabe qué significa esa frase? Yo doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes que pase. Antes que pasen las cosas, yo sé lo que va a pasar. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso, hermanos? Bueno,
con esa frase ahí subrayada, vamos a ver dos ejemplos, no más dos ejemplos que hay en la Biblia. Bueno, hay muchos ejemplos, pero apenas voy a coger dos. Dos ejemplos donde vemos la omnisciencia de Dios. La primer pasaje está en Primera de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer los versos del 10 al 11. Les voy a comentar qué estaba pasando allí. Saúl, el rey de Israel, estaba persiguiendo a David. ¿Para qué? Para matarlo. Y David estaba refugiado en la ciudad de Keila. En la ciudad de Keila. Pero Saúl se dio cuenta que David estaba en Keila. Pero David no estaba solo, estaba con sus valientes, con sus guerreros. Y claro, si Saúl se dio cuenta que David estaba en Keila, está de papayita, ¿sí o no? Vamos para allá con todo el ejército del rey y vamos a atacarlo y vamos a matarlo. Y vamos a leer versos 10 y 11. Y dijo David a Dios. Cuando uno le dice algo a Dios, ¿qué está haciendo? Está orando, ¿sí o no? Cuando usted le dice algo a Dios es porque ¿qué? Está orando. Entonces lo primero que hizo David fue orar. Señor, Dios de Israel, tu siervo, me gusta eso. Como Saúl era un canalla, hizo las cosas muy mal para ser rey, pero Dios lo llama ¿qué? Pero David lo llama ¿qué? Tu siervo. Eso es respeto a la autoridad establecida por Dios. Amén. Y dice David, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Mire que no solamente iba a matar Saúl a David, sino que ¿qué? Que también iba a matar a todos ¿qué? A todos los de Keila, los iba a matar. Entonces mira lo que le pregunta David a Dios. Dios, ¿me entregarán los vecinos de Keila en las manos de Saúl? Es decir, los de Keila se me van a torcer y me van a entregar al rey Saúl. Primera pregunta que David le hace a Dios. Segunda pregunta, Señor, ¿descenderá Saúl como yo he oído? Mira lo que Dios le responde. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Dios, ¿qué le dice a David? Sí. Si usted no se va de Keila, va a venir Saúl a Keila y te va a matar. ¿Estamos entendiendo? Vamos a leer el verso 12. Dijo luego David, Dios, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? ¿Qué le responde Dios? Y Dios dice, sí, los de Keila se van a torcer y los de Keila van a entregarte a ti y a todos tus hombres. Verso 13. David entonces se levantó con los hombres, que eran como 600, y salieron. Esa palabra es clave. ¿Y salieron de dónde? De Keila. ¿Y se fueron para otro qué? Otro lugar. Aquí en este pasaje uno ve que Dios tiene el conocimiento del futuro. Amén. Dios sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. Dios sabe aún lo que pudo haber sucedido y no sucedió. ¿Entienden eso? Pero yo hago una pregunta. David pudo haberse quedado en Keila, porque él sabía un texto en los Salmos que dice, y a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarden ¿qué? En todos mis caminos. Él pudo haberse quedado en Keila. Otra, David no era un hombre cobarde
que venía el enemigo y él corría. No, David era un guerrero valiente. Y todo el que se enfrentara a David, David ganaba. Pero la pregunta es, ¿por qué David no se quedó en Keila y enfrentó a Saúl y a su ejército? ¿Pudo haberlo hecho o no? ¿Qué dice el texto? Que él salió, que él huyó. Y donde David se hubiera quedado, ¿qué le hubiera pasado? Lo hubieran matado. David hubiera muerto, porque él no obedeció a la advertencia de Dios. Y no solo él hubiera muerto todos los de Keila y todos los guerreros de David. Dirá usted, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no lo guardó? Porque primero Dios le advierte a David. Ya si él no hace caso, eso ya es problema de David, pero Dios le advirtió. Donde David se hubiera quedado en Keila, él hubiera tentado a Dios. ¿Usted sabe qué es eso? Tentar a Dios. Tentar a Dios es que David hubiera dicho, me voy a quedar en Keila. Pues la Biblia dice que a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarden en todos tus caminos. Quedarse en Keila era irse en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces David huyó, David escapó. Voy a hacerles una pregunta. Creo que ahí está, Dubán, una pregunta. ¿La oración puede cambiar las cosas? ¿Qué creen ustedes? Sí, Dios puede cambiar las cosas por medio de la oración. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó a orar siempre y sin desmayar? Y Señor Jesucristo también nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es eso? Que la oración puede cambiar las cosas. Pero eso sí, si pedimos conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. Por ejemplo, donde David le hubiera pedido a Dios, Dios, que yo quiero quedarme en Keila. Él estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Entonces no tenía por qué orar de esa manera. Dios no responde cualquier oración. Dios responde oraciones que estén de acuerdo ¿qué? A la voluntad de Él. Primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, supongamos que usted tiene una novia en conversa. Usted ya sabe que esa no es la voluntad tuya, de Dios. Pero usted le dice, Señor, pero es que yo quiero casarme con ella. Entonces está orando, ¿cierto? Yo quiero casarme con ella, con Julana. Dios le dice, pero es inconversa. Usted ya sabe que esa no es la voluntad mía. Señor, pero yo quiero casarme con Julana. Según ese texto, Dios le va a contestar la oración. No, porque no está pidiendo conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él tenía una enfermedad, un aguijón en la carne. Y dice que él oró 3 veces para que Dios lo sanara. Y Dios le respondió y le dijo, no te voy a sanar. Vas a quedar con esa enfermedad hasta el día de tu muerte, pero no te voy a sanar. ¿No era la voluntad de Dios qué? Que él estuviera sano. La voluntad de Dios era que él estuviera ese aguijón en la carne hasta el último día de su muerte. Entonces la pregunta, ya para terminar este punto es, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer lo que a usted y a mí nos parece?
Bueno, si hacemos las cosas a la manera de Dios, David se va a salvar. Los habitantes de Keila, ¿qué? Se van a salvar. Ah, pero si usted va a hacer las cosas a su manera, listo, Dios dice, hágalo. Es que usted está libre albedrío, hágalo. Pero va a haber ¿qué? Consecuencias. Vámonos al segundo ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Este ya es un pasaje más extenso, pero le cuento que, mira, yo voy a cumplir 56 años, toda la vida he sido cristiano, pero que yo recuerde, yo no sabía que este texto existía. Yo no sabía que este pasaje existía. Y por eso me gustó tanto este estudio, porque aprendí mucho. Segunda de Reyes 8, del 1 al 15. Eliseo fue a Damasco. Un detalle, dirá usted, no es tan bueno. Pues yo no le veo nada de gracia a eso. No sé, es que Eliseo está en Israel, en Judá, en la tierra de los judíos, pero aquí fue a parar a un pueblo enemigo, a Siria. Entonces era un detalle bueno para... Mire cómo Dios planea las cosas, cómo Dios pone las fichas para que estén en el lugar preciso. Dios le dijo a Eliseo, quiero que vayas ¿a dónde? A Damasco. Porque por algo apareció Eliseo allá en Damasco. Y Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo, al cual le dieron aviso al rey Ben-Hadad que Eliseo venía a Damasco. Entonces Ben-Hadad uy, qué alegría, qué felicidad, sabían quién era Eliseo. Entonces le dijeron a Ben-Hadad, al rey de Siria, el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey mandó a Jecsael, un torcido, pero esos torcidos buenos. Mandó a Jecsael, su siervo, y le dijo, quiero que tomes un presente para el profeta Eliseo. Ve a recibir el varón de Dios, pero quiero que le consultes al profeta por mí. Dile que yo estoy enfermo, que si yo voy a sanar de esa enfermedad. Entonces Jecsael el torcido tomó pues en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante del profeta Eliseo y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Primer pregunta que el rey Ben-Hadad le hace a Eliseo por medio de Hazael. ¿Sanaré de esta enfermedad? Tal vez muchos de los que estamos acá también le podemos hacer a Dios esa misma pregunta, ¿cierto? Estás enfermo, Señor, ¿será que tú me vas a sanar de esta artrosis? ¿Será que tú me vas a sanar de este cáncer? ¿Será, Señor, que mi hogar se va a restaurar? ¿Será, Señor, que mi hijo va a salir de la droga? De pronto son preguntas que le podemos hacer a Dios, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Dios por medio del profeta Eliseo al rey Ben-Hadad? Sí, Jecsael, vaya, dile al rey Ben-Hadad, rey de Siria, que sí, que de seguro él va a sanar de esa enfermedad. Entonces mira lo que sigue. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él va a morir. Es decir, tú tenías una gripa y creías que te ibas a morir por esa gripa, pero ya Dios le dice, mira, no te vas a morir de esa gripa, pero te vas a morir de otra cosa. Pero de esa enfermedad sí te vas a quedar sano. Que quede seguro que de gripa no te vas a morir, pero que de todas maneras, ¿qué? Vas a morir. Pero lo que sigue es tremendo. Y el varón de Dios, dice Eliseo, miró a Jecsael el torcido, dice que lo miró fijamente. Y estuvo así mirándolo fijamente
hasta hacerlo ¿qué? Ruborizar. El profeta sabía quién era Jezabel. Y el profeta sabía lo que iba a hacer Jezabel. Por eso lo miró ¿qué? Fijamente. Y no le quitó la mirada. Y después de haberlo mirado, después de mucho rato, el profeta se puso a llorar. Entonces dijo Jezabel, ¿por qué lloras? Mira lo que dice el profeta. Porque sé el mal que vas a hacerle a los hijos de Israel. Porque sé los males que le vas a hacer a las fortalezas. Le vas a las fuerzas de Israel, le vas a mujeres judías mientras están encintas. Y cuando Jezabel escuchó eso, el verso 13 dice, pero profeta, ¿por qué me dices esto? ¿Acaso yo soy un perro? ¿Acaso yo soy un animal para hacer tal cosa? Y mira, Dios no le dijo a Jezabel que él iba a matar al rey. Solamente le dijo que el rey iba a ¿qué? A morir nomás. ¿Pero qué hizo Jezabel? No. Dios dijo que el rey iba a morir y que el próximo rey era yo. Entonces yo creí. Dios sí le dijo que el rey iba a morir. Dios sí le dijo que él iba a ser el próximo rey de Siria. Pero Dios no le dijo que ¿qué? Que lo matara. Así hay hermanos. Y así hay cristianos que tratan de auto cumplirse en ¿qué? Las profecías, a su amaño y a su antojo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted le dice a Dios en oración, como lo hizo con David, como lo hizo David: Señor, me quiero casar. ¿Será que yo algún día me voy a casar? Entonces, Dios le dice: sí, tú te vas a casar. Y usted dice: uy, qué bueno, qué bacano, me voy a casar, ya Dios me dijo que me voy a casar. Pero el problema es que el conchudo de usted, en vez de tener una novia, tiene dos novias. Una cristiana y una inconversa. Pero a usted le gusta más la inconversa. Entonces usted está tratando de autocumplir ¿qué? La profecía. Dios me dijo que me iba a casar, ¿cierto que sí? ¿Sabes? Me caso con la inconversa. Y se casó con la inconversa y él dice: no, es que me casé porque el Señor dijo que yo me iba a casar. Esa fue la profecía que me dieron. Hay preguntas acá en este pasaje de Jezabel y Ben-Hadad. Y el rey Ben-Hadad. Dios hizo que Jezabel matara al rey. ¿Será que Dios aprueba un asesinato? ¿Será que Dios aprueba de que yo le haga mal a alguien para yo quedar en el puesto que Él tiene? Eso pasa en el trabajo, ¿no? Yo quiero ser supervisor. Vamos a hacerle la caída a este supervisor, porque el próximo que van a ascender soy yo. Entonces vamos a colocarle cosas robadas en su bolsillo, en su maleta. Así hicieron con mi tío. Él estuvo como 2 o 3 años en la cárcel, porque un envidioso le metió cosas en su bolso de la empresa
Y cuando salió mi tío, encontraron en el bolso cosas robadas. Mi tío estuvo en la cárcel y el que le metió eso, lo ascendieron como supervisor. Dios sabía que Jezabel iba a matar a Abinadab. Dios lo detuvo. Dios no lo detuvo. ¿Y sabe por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios no intervino? Porque usted y yo estamos, ¿qué? Al libre albedrío. Usted y yo estamos al libre albedrío. Y todo lo que hagamos con nuestro libre albedrío, usted y yo vamos a ser responsables de nuestras acciones. Amén, hermanos. Entonces saquemos varias conclusiones acá. Dos ejemplos, ¿cierto que sí? Una donde Dios sí que intervino. ¿Se acuerdan que Dios intervino? Advirtiéndole ¿a quién? A David del peligro. Pero vemos otro ejemplo donde Dios no intervino, donde Dios sabía que Jezabel iba a matar a Abinadab, pero él no hizo nada. Dios no hizo nada. Dios no intervino. ¿Qué nos enseña eso? Que hay veces que Dios interviene. Pero de todas maneras, la responsabilidad es nuestra. Recuerde que David está libre albedrío. Él si quiere se hubiera quedado ¿en dónde? En Keila. Dios le advirtió, pero David pudo haberse quedado en Keila. Dios nunca quebrantó el libre albedrío ¿de quién? De David. Y en el otro caso, Dios sabía que Abinadab iba a morir y que lo iba a matar Jezabel, pero aquí Dios no ¿qué? No intervino. Dirá usted, ¿por qué Dios interviene en unas cosas y en otras no? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y cuando Dios es soberano, quiere decir que Él es el que manda, Él es el que gobierna. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene el derecho y el poder de actuar como a Él ¿qué? Como a Él le parezca. Y que ni usted ni yo somos nadie ¿para qué? Para reprocharle nada de lo que Él haga. Por eso es que Dios es soberano. ¿Se acuerdan lo que pasó eso fue hace 2 años? En el 2021. Un empresario borracho, una camioneta muy linda, atropelló a 7 jóvenes y mató a 6. Y uno lo dejó muy mal, pero de una mató a 6. La pregunta es, ¿Dios sabía que ese hombre iba a matar a esos 6? Claro, Dios sabía. ¿Dios intervino? No intervino. ¿Por qué Dios no intervino? Porque usted y yo estamos ¿qué? Al libre albedrío. Este empresario estaba libre albedrío. Él podía tomar, porque si él quiere tomar y manejar borracho, eso es problema de él, ¿sí o no? Pero recuerde, el libre albedrío trae ¿qué? Responsabilidades y consecuencias. Este hombre está en la cárcel. Hay muchos que le echan la culpa de Dios, pero ¿por qué usted no intervino? Era mi hijo, Señor, era mi papá, era mi mamá. ¿Qué tal donde Dios a toda hora estuviera interviniendo en las acciones malas que usted y yo hacemos? Entonces fuéramos maniquís de Dios. Entonces Dios nos manejaría a cada uno como Él quisiera. ¿Y sabe una cosa? Dios no maneja a nadie como Él quiere. Usted y yo somos libres de elegir, de tomar decisiones.
es como un hijo. Usted y yo, pues yo que tengo 2 hijas, ya ahorita pues son adultas, pero cuando eran pequeñas uno trataba de ¿qué? De que ellas no se aporrearan, de que ellas no jugaran con cuchillos, que ellas no estuvieran al borde de un abismo. Pues uno como padre hace eso. Pero ellas ya están adultas. Yo no puedo estar detrás de ellas las 24 horas. Ellas están ¿qué? Al libre albedrío. Y donde yo como papá a toda hora vaya y corrija los errores que ellas cometen, entonces yo mañana me voy a morir y pobrecitas ellas, porque toda la vida dependieron de papá, porque no está papá para corregirme los males que hice. No, Dios simplemente nos deja al libre albedrío. Usted sabía que este tema es muy importante y hay muchos que no mastican ni tragan este tema. Conozco a varios, uno que fue de esta iglesia, buscó mucho de Dios, tenía muchos dones y talentos, pero por Y circunstancia la mamá murió y luego a los 2 años murió el papá. Él no aguantó ese corrientazo. Él le reclamó a Dios: Dios, pero ¿por qué mi papá y mi mamá? Ahora es uno de los peores ateos que yo conozco personalmente. Conozco a muchas personas que les ha faltado alguien, que murió alguien, un ser querido. Entonces le hacen la pregunta a Dios: Dios, pero ¿por qué usted no intervino? Señor, porque usted no nos advirtió como lo hiciste con David. No. Recuerde que Dios es ¿qué? Soberano. Y otra, el rey Ben-Hadad tenía que morir ese día, así sea que lo matara Hexael, o así que se hubiera caído en las escalas y se hubiera matado, pero ese día se iba ¿a qué? A morir. Porque les voy a decir algo: todos tenemos un día en que nacimos, pero desde el día en que vinimos aquí a la tierra, ya Dios sabe qué día usted y yo nos vamos a morir. Dios sabe qué día, qué hora, qué año vamos a morir, y que de ese día y de esa hora usted y yo no ¿qué? No vamos a pasar. ¿Eso usted lo sabía o no? Usted sabía que algún día Dios te iba a quitar a papá y a mamá. Entonces, ¿por qué te enojas con Dios ahora? Que porque te quitó a papá y a mamá. No, ese era el día. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no lo sanó? Dios es ¿qué? Soberano, y fuera de eso hay un día, una hora donde todo el mundo va a morir. Ya eso está establecido. Y el pastor, ¿dónde está eso? Le hace Job 14. Ahí dice, Dios dice que Dios le pone un límite del cual no pueden ¿qué? Pasar. El límite es este día y de ahí no puedes pasar. Quiero ir terminando. Vamos a aplicar este estudio a nuestras vidas. Como Dios es omnisciente, ¿cierto? Y Dios sabe lo que va a pasar o lo que pudo haber pasado y no pasó. ¿Sí me entendieron ese trabalenguas? Yo me hacía unas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si mi papá se hubiera casado con su primera comprometida? Varios no saben este cuento. Mi papá estuvo a punto de casarse con otra mujer. Ya le tenía el ajuar. ¿Ustedes sabían qué es eso? No, de pronto para nosotros, los más jovencitos, no saben qué es eso. Ajuar es tener todos los arreglos ya para el matrimonio. Ya tenían la cama, ya tenían muchas cositas ya todo lo tenían. Y ¡zas! Mi papá se dio cuenta que esa greñuda
se estaba besando con otro. Ese matrimonio se fue a piques. Bueno, ¿qué tal donde Dios se hubiera casado con ella? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que yo no hubiera existido, ni mis hijas hubieran existido, ni nosotros fuéramos cristianos. ¿Sí ven por dónde va la cosa o no van? ¿Sí ven? Tremendo eso, ¿no? Antes de ser pastor en la Manuel y antes de yo ir al seminario, eso fue como en el año 90 más o menos, Felipe, mi cuñado, que es pastor wesleyano, ya había hablado en la misión para que yo fuera pastor wesleyano. A mí me iban a dar la obra de Bolívar, allá en el suroeste, en la iglesia de wesleyana. Tanto así que yo fui, vi la obra, me pareció muy bonito el pueblo, muy bonita la iglesia. Todo estaba listo para que yo fuera pastor wesleyano. Pero había un gusanito por ahí que me decían, no, ¿por qué antes de ser pastor, por qué no vas al seminario primero? ¿Por qué no estudias primero en el seminario? Un pastor sin preparación, ese era el pensado mío. Yo decía, sí, es verdad. Y no quise aceptar ese cargo de ser pastor de la wesleyana en el año 1990. ¿Qué tal donde yo hubiera aceptado ser pastor wesleyano? No sería pastor ¿de qué? De la Emanuel. No hubiera estado en la Gabriela y no hubiera estado estos 11 años que llevo en el Popular. ¿Sí ve cómo Dios mueve las cosas para que pasen y sucedan? ¿Qué hubiera pasado si yo no me hubiera casado con Berta? ¿Sabe? Pasó algo cacharro con ella. Yo era presidente de jóvenes y ella era la vicepresidenta. Y ahí empezó ese gusanito del amor. Nos reuníamos, trabajábamos juntos. Y ¡zas! ¿Qué tal donde no hubiéramos trabajado juntos? Tal vez ese gusanito del amor no hubiera despertado. Juan 21, 17. ¿Se acuerdan lo que Pedro le dijo a Dios cuando Dios le dijo, me amas, me amas, me amas? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿tú qué? Tú lo sabes todo. ¿Para qué me sirve a mí saber la omnisciencia de Dios? ¿Será que de algo me sirve a mí saber este tema? Claro. En la oración me va a servir mucho. ¿Qué tal si me colocan en ese punto? En la oración me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque si Dios es omnisciente y si las oraciones cambian las cosas y si yo le pido conforme a la voluntad de Dios, entonces esto que me está pasando puede pasar. O puede que esto que me iba a suceder no me suceda. Pero ¿por medio de qué? De la oración. ¿De qué me sirve saber la omnisciencia de Dios? Porque la omnisciencia de Dios me provee una seguridad en las pruebas. ¿Se acuerda que 1 Corintios 10:13 dice que el Señor manda la prueba, pero que juntamente con la prueba nos da ¿qué? La salida. Entonces, si Dios es omnisciente y estoy en una prueba, Dios me va a dar ¿qué? La salida. Por eso es tan importante conocer este tema de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios también me da a mí una seguridad en cuanto al evangelismo. Présteme atención a esto. Yo sé que me estoy alargando y perdónenme, pero este punto es muy importante. Yo sé que más de uno de nosotros tenemos familia que no es cristiana y que quisiéramos que ellos buscaran ¿qué? De Dios. Que hemos hecho cantidades de cosas para que esa persona buscara de Dios y no busca de Dios. Listo.
Conocer que Dios es un Dios omnisciente me da a mí la seguridad del evangelismo. ¿Se acuerdan la conversión del etíope, el eunuco, allí en Hechos 2:8? ¿Se acuerdan cómo comenzó todo? Felipe estaba en una ciudad y un ángel se le aparece y le dice a Felipe: Felipe, ve a tal dirección, allá en el camino, en el desierto a Jerusalén, allá en Gaza, allá donde hay cerquita un desierto. Mire pues todos los detalles que le dijo el ángel a Felipe. Y Dios le dijo: ve allá, porque es que por allá, precisamente en un carruaje, va a pasar un etíope eunuco. Él es un hombre muy importante, es un tesorero en Candace, reina de los etíopes. Oiga, esa palabra que era etíope es muy importante. Un etíope es de la raza negra de África. Aquí era la conversión del primer africano que llevó el evangelio a África por medio de Felipe. Entonces Dios sabía que Felipe tenía que evangelizarlo. Y Dios le dio la dirección y todo donde se iba a pasar el carruaje del etíope. Luego, Dios hace que el etíope esté leyendo la Biblia, y precisamente en Isaías, donde dice: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo precisamente ese profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: bueno, ya estás en la dirección que te dije. ¿Ves el carruaje que estás allá? Le dijo el Espíritu Santo a Felipe: ve, acércate a ese carruaje. Y Felipe se acercó. Y mira cómo Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Felipe: dile que si entiende lo que lees. Solamente dile esa pregunta. Y Felipe le dijo al etíope: ¿entiendes lo que lees? Entonces el etíope también no respondió de una manera grosera. En el tiempo de hoy, uno preguntarle a alguien que está leyendo la Biblia: ¿entiende lo que lee? ¿A usted qué le importa? Es metido. Pero no, mira cómo Dios cuadra las cosas, que el etíope le dice: pero ¿cómo sabré la interpretación de lo que estoy leyendo si no hay nadie que me explique? Entonces el etíope le dice a Felipe: Felipe, si quieres, súbate al carruaje. Pues, mire pues que todo fue a libre albedrío, ¿sí o no? El etíope fue el que lo invitó. Dios no obligó al etíope a convertirse, no, él fue el que lo invitó a subirse al carruaje. Y el etíope le preguntó a Felipe: dime, ¿de quién habla el profeta aquí? ¿De sí mismo o de alguien? Entonces Felipe empezó a evangelizarlo y le dije: el que habla ahí es del Señor Jesucristo, del que lo mataron hace poquito, y se acuerda que Él resucitó de entre los muertos. Y dice que llegando al camino llegaron a cierta agua. Uy, eso le sale a uno, eso es impresionante, la omnisciencia de Dios. ¿Cómo tenía que encontrarse el carruaje ahí en ese lugar donde el ángel le dijo? Y que el carruaje siguió caminando y que precisamente le dio tiempo para evangelizarlo, y precisamente llegaron a un lugar donde había agua. Eso no es casualidad. Y tampoco es casualidad que el etíope le diga a Felipe: Felipe, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: no, solo con que creas que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ya con eso tienes para ser bautizado. Entonces el etíope le dijo: entonces, ¿por qué no me bautizas? Mire pues que Dios dejó todo al libre albedrío del etíope. Y dice la Biblia que descendieron al agua y el etíope fue bautizado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén.
¿Cierto que la omnisciencia de Dios es maravillosa? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque yo me gocé preparando este estudio y aprendí mucho. Y oro, Señor, para que todos los que tú les colocaste ese querer como el hacer y obedecieron de estar hoy en el culto, también nos vamos a nuestras casas con esta palabra y nos vamos felices, contentos, maravillados de la omnisciencia de Dios. Qué grande eres tú, qué poderoso eres tú. No hay nadie igual a ti, Señor. Llévanos en paz, en bendición. Permite que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de nosotros. Bendícenos en el próximo culto donde va a estar el pastor Héctor Gómez predicándonos tu palabra. Oramos para que este lugar esté lleno de personas invitadas donde podamos compartir un tiempo bien especial, todos juntos en familia. Llévanos en paz, en bendición. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.